La decisión que tenemos que tomar aquí es a quién queremos darle certezas. Y a mí me parece que hay algunos que constantemente están más preocupados de darle certezas a las empresas, a los inversionistas, a quienes tienen los grandes capitales de nuestro país. Nosotros creemos que la certeza hay que dársela a las familias. Nosotros creemos que los costos de la crisis no lo pueden pagar los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y el proyecto que estamos discutiendo es fundamental justamente para dar seguridad a las familias chilenas. Seguridad de que al menos van a poder proveerse de los servicios básicos mientras dure la pandemia, que al menos van a poder lavarse las manos. Y contrario a lo que piensa el presidente, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las instituciones dar certezas de esto. Y a los defensores acérrimos de la certeza jurídica, de la certeza impositiva, de la estabilidad económica, los que saltan con la amenaza del éxodo de inversionistas, en épocas de crisis sanitaria y económica no hablan de la certeza jurídica, la estabilidad económica de quienes sostienen la economía de este país, con reales y tangibles esfuerzos y sacrificios, los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Y en esta línea, claro que es importante proteger a las empresas, claro que es importante proteger a las pymes, claro que es importante proteger incluso a las grandes empresas. Pero no solamente porque es importante proteger la inversión, sino sobre todo porque es importante proteger el empleo, proteger el trabajo. Y en ese sentido yo saludo la intención de crear un fondo de 2.000 millones de dólares equivalente al 0,8% del PIB para beneficiar a las personas y familias más vulnerables. Pero lamentablemente, y lo hemos dicho en todos los tonos, esta cifra es insuficiente. Y lo siento si los defensores del Estado subsidiario les molesta. Pero no basta enfocarse únicamente en la población más vulnerable, la clase media en nuestro país, que vive el día a día y cuyo endeudamiento llega a más del 70% de sus ingresos, no puede ser olvidada. Y parece que aquí se olvidan constantemente de ella y seguimos sin hablarle. Seguimos sin hablarle a los trabajadores de la 119, a los trabajadores de la Feria Rotativa de Calama, a los trabajadores de la Feria Juan Pablo y de todas las ferias que con nombres distintos probablemente también existan en sus distritos. Seguimos sin darle certeza a lo más de 3 millones de trabajadores informales, independientes, trabajadoras domésticas que no pueden dejar de trabajar, que no tienen seguro de cesantía y que simplemente no van a llegar a fin de mes. Y seguimos, además, sin hablarles a las MIPYMES. Cuando hablamos de créditos, por ejemplo, con garantía estatal, sin mencionar los requisitos para su acceso, ni las tasas preferentes a las que supuestamente podrían acceder, cuando un gran porcentaje de micro y pequeñas empresas no están bancarizadas y por tanto quedan fuera de estas medidas. ¿Quién les habla a ellas? Bueno, sin perjuicio de todo esto, me alegra que por fin, después de todas las veces que se opusieron a dar la unanimidad para que este proyecto pueda ser debatido, a que se opusieron, porque así fue, estemos por fin debatiendo y espero aprobando la prohibición de corte o suspensión de servicios básicos. Pero creo que hace falta recordar que nos faltan más pasos, porque tenemos que reducir los costos de vida, es cierto, pero también tenemos que garantizar los ingresos. Nos falta una renta básica de emergencia que cubra justamente a quienes no cuenten con los medios necesarios para generar ingresos suficientes durante este periodo. Y aquí pónganle ustedes el nombre que quieran, seguro familiar, seguro clase media, como quieran, pero lo importante es no olvidar a las personas que dejan de percibir ingresos y aún no están en las medidas de gobierno, que siguen saliendo a la calle a ganarse el pan porque no pueden hacer otra cosa. No pueden hacer otra cosa más que exponer su vida y la de sus familias. Y sobre cómo financiar estas medidas y otras medidas, no tengamos miedo a hablar de intervención pública de empresas, no tengamos miedo a hablar de financiamiento a través de deuda en el corto plazo y de impuestos progresivos en el mediano plazo. Porque cuando decimos que la crisis no deben pagarla a los trabajadores y trabajadoras, no lo decimos solo en referencia al tiempo que dure la crisis, sino que todo lo que va a venir después. Y aquí a mí lo que me parece impresentable es que las familias chilenas tengan que apretarse el cinturón mientras otros se siguen llenando los bolsillos. Esa no puede ser la respuesta. Que los costos los paguen los trabajadores, que los muertos los pongan los trabajadores. Esa no puede ser la respuesta. Prohibamos la suspensión del corte de servicios básicos, garanticemos una renta básica de emergencia para todas las familias, subvencionemos a las pymes, salvemos a las grandes empresas de nuestro país, pero a cambio de participación estatal, porque me parece impresentable que busquemos compartir las pérdidas pero privatizar las ganancias. Hay propuestas sobre la mesa, las hay. Dejen de defender acérrimamente el modelo y ayúdenos a garantizar la estabilidad económica y laboral de las familias de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Gracias, presidente.